grato placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas bendiciones, abrazos a la distancia de parte de toda la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Avanzamos en nuestra enseñanza, nuestra predicación expositiva de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalonicenses. La primera carta, vamos en el capítulo 2. Hoy, parte del capítulo 2 y hacia el capítulo 3, nuestra séptima enseñanza de esta serie. El título de nuestra enseñanza hoy es una enseñanza especial, el amor cristiano en acción. Estaremos hablando del amor y Pablo abre su corazón, Pablo muestra los rasgos que debe existir en una comunidad cristiana, particularmente el amor. Estaremos en la primera carta de Tesalonicenses, como les he dicho, capítulo 2, desde el verso 17. Cerraremos el capítulo 2 y iniciamos el 3 y leeremos hasta el verso 8. Quiero tener primero una palabra de oración. Dios nuestro amado Señor, tu amor inalterable, tu amor inagotable, tu amor que nos cubre, que nos sella, que nos redime, se hace presente sobre nosotros en todo momento. ¿Cómo no vivir agradecidos el resto de nuestra vida si todo lo que has hecho ha sido por amor a nosotros? Primeramente por amor a tu nombre. Padre, que este día y esta enseñanza cale y llegue a nuestros corazones y la obra de tu Espíritu se haga completa en nuestra vida este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En palabras de Jesús mismo, Él no vino a traer paz, sino espada. Y esa expresión es sumamente fuerte, pero es el reflejo de lo que sucede en el mundo. Y cuando Cristo vino a nuestros corazones, de inmediato se configura un rechazo y una predisposición del mundo en contra de los cristianos. Pero al mismo momento vemos la unión de todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Recuerden que esa fue la enseñanza mucho más reciente que tuvimos de esta serie, un evangelio que une pero a la vez divide. El evangelio que une pero a la vez divide. Pero hoy estaremos hablando acerca de un distintivo ineludible, distintivo irrenunciable para el Hijo de Dios, para el cristianismo, y es el amor. Así que acompáñenme en la lectura de la primera carta a la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el 17 hasta el 3:8. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo ha impedido, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Qué palabras tan hermosas del apóstol Pablo. Está hablando del amor que él siente por esta comunidad. Está hablando del gozo, del contentamiento que está en su corazón. Esta comunidad llegó a ser la gloria de Pablo. Imagínense ustedes una labor tan hermosa hecha en esta comunidad en tan poco tiempo, un tiempo récord, digamos. Ahí llega el verso 20. Ahora pasemos al capítulo 3, verso 1 hasta el 8. Por lo tanto, por lo cual es una cláusula que conecta lo anterior. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pablo continuó su viaje misionero. Y mira lo que dice, por amor, dice, y enviamos a Timoteo. Pablo no se quedó con eso en su corazón. Recuerden que en este viaje estaba Pablo, Silas, que es Silvano, y Timoteo. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y para alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados, porque vosotros sabéis que para esto mismo hemos sido destinados, porque en verdad, cuando estábamos en vosotros, os predecíamos que
íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de nosotros a vosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué clase de cierre este verso 8? Porque la próxima enseñanza es para hablar de la gratitud que está en el corazón del apóstol Pablo y de parte de todo el equipo misionero que le acompaña. Pero ¿qué clase de cierre es este verso 8? Porque ahora sí que vivimos. Pablo está diciendo, tengo vida, puedo experimentar vida si es que ustedes están firmes en el Señor. Y por el testimonio que estoy recibiendo de ustedes que están firmes en la fe, ahora puedo sentirme con vida. Qué maravilloso, una carta pastoral llena de amor, llena de gozo, llena de fraternidad. Pero debo comenzar con una pregunta, como hemos hecho en el resto de esta serie. Una gran pregunta. ¿Cuál es, a criterio nuestro? Quisiera que te respondieras a esta pregunta desde donde estés. Si nos estás viendo en este preciso momento, si estás con nosotros en vivo, si estás con nosotros en vivo en este momento a través del programa en Dinámica, Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras, 8 de la mañana, 7 de la noche en Dinámica, si nos estás escuchando en este preciso momento o si nos estás viendo en diferido desde cualquier parte del mundo. Esta pregunta es para ti. La importante de la respuesta para nosotros es pertinente, la respuesta es vital. ¿Cuál es la marca distintiva del cristiano? ¿O qué es lo que evidencia, sin lugar a dudas, que una persona es un verdadero discípulo de Jesucristo? Si yo te hiciese esa pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Yo esperaría que por lo menos los cristianos que me están escuchando, en cualquier lugar en donde estén, responda rápidamente que esa marca distintiva, que la evidencia sin lugar a dudas que una persona cristiana debe mostrar y debe evidenciar es el amor. Si esa es la respuesta, pues 20 puntos. En un sistema de evaluación de 0 a 20, 20 puntos. De 0 a 10, 10. De 0 a 5, 5. Nota excelente. Esa es la respuesta. El amor, hablando de la relación de los cristianos entre sí mismos, dice el Señor. Jesucristo, Juan, capítulo 13, verso 35. El mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. El mundo va a conocer que ustedes, dijo Jesús, son mis discípulos, me siguen, son dignos de llamarse cristianos, hijos de Dios, si tienen amor entre ustedes. Si ustedes están evidenciando entre ustedes amor, ustedes serán mis discípulos. Y Pablo en la primera carta a la iglesia en Corinto, capítulo 13, nos dice que hay 3 virtudes finales en la vida. En la vida cristiana son la fe, la esperanza y el amor, pero que el amor es el mayor de los 3. Qué maravilloso Juan 13, 35, primera de Corintios capítulo 13. Ahora yo debo hacer una aclaratoria para aquellos también que quizás pueden tener cierta duda. Nadie será salvo por amar. O sea, la Biblia no dice ama y serás salvo. La Biblia dice cree y serás salvo. Para ser salvo se necesita es creer en Cristo Jesús. Pero también debo decirte que aquellos que son salvos aman. Porque el amor es una evidencia del nuevo nacimiento. El amor es un rasgo distintivo, ineludible en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Y esto es importante, mi hermano. El amor es la evidencia. Amados, amémonos unos a otros con amor entrañable. En este pasaje que acabo de leer en la primera carta a los tesalonicenses, nosotros vemos claramente ejemplificado este amor que distingue a los cristianos. Al poco tiempo de que Pablo y su equipo misionero llegaran a Tesalónica a predicar el evangelio, los judíos se juntaron una turba y fueron a la plaza e hicieron
forzaron a Pablo, a Silas, a Timoteo a huir de la ciudad. Los hermanos tuvieron que decirle: Pablo, tienes que salir de aquí. Ellos llegan a Berea, pues allá llegan también, a Berea llegan los de Tesalónica, judíos, se armaron y empezaron y alardearon allá también, hicieron un tumulto, pero eso trajo un gran resultado. Pocas semanas después habían nuevos creyentes. En medio del sufrimiento y la persecución, la iglesia crece. Tal parece que los adversarios fueron los mismos los que forzaron su salida y aprovecharon la ausencia de Pablo en Tesalónica y la ausencia de los misioneros, porque todos ellos tuvieron que salir. Nada más se quedó Jasón con un grupo de creyentes ahí que empezaron a reunirse. Ellos también sufrieron persecución por causa del nombre de Cristo. Pero tal fue que esta gente que forzaron la salida de Pablo también aprovecharon la ausencia de ellos para desacreditarlos, diciendo que estos nuevos creyentes estos evangelistas no tenían ningún interés en ellos, que habían venido pero que los habían abandonado. Todo esto se había levantado y creo que esta carta y todo este escrito es precisamente una respuesta, porque la manera en cómo Pablo plantea todos los argumentos me parece que es una respuesta a la acusación que habían hecho de Pablo, y por eso creo que Pablo escribe esta porción. Voy a dividir la enseñanza en 4 partes. Una primera parte que es un anhelo ferviente. Un anhelo ferviente. La segunda parte, un obstáculo formidable. Una esperanza motivadora. Y la última parte que tiene algunas enseñanzas, que es a donde quiero profundizar. El tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente. Ese es el último punto. El tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente. Hablemos de ese primer aspecto. El anhelo ferviente, verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos. ¿Te puedes imaginar al apóstol Pablo con ansia, con ansiedad, comiéndose las uñas? Muy ansioso, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Pablo expresa un anhelo profundo, un anhelo intenso por volver a verlos. Mis hermanos, ese es el mismo amor que nosotros manifestamos a otros cuando tenemos tiempo sin verle. Es el mismo amor. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para mencionar, para la palabra separados, sugiere una violenta separación, una dolorosa y desgarradora separación. Es como cuando separan a un hijo de sus padres y ese hijo queda huérfano. Es desgarrador, es dolorosa la separación. Esa es la idea detrás de la frase de Pablo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo. Pablo tenía en el momento de escribir la carta esperanza de poder volver a ver a sus hermanos en Tesalónica, pero no pudo llegar a verlos nuevamente. A pesar de la distancia física, Pablo y los otros misioneros mantenían un fuerte vínculo emocional y espiritual con los hermanos y la iglesia y la comunidad en Tesalónica, y tenían un deseo ardiente de volver a verlos, y era intenso, que los impulsaba a hacer todo lo posible. Por eso envían a Timoteo para poder regresar, y ese anhelo fundamenta un amor genuino. El anhelo de volver a ver a otros hermanos que tenemos tiempo sin ver. Eso expresa nuestro amor genuino por ellos. Eso expresa nuestra preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Algunos puntos claves que deberíamos resaltar a esta altura. La intensidad del amor de Pablo por esta comunidad. ¿Es la misma intensidad que mueve tu corazón por tu iglesia local? Vaya que mi corazón se mueve profundamente y anhela ardientemente el crecimiento de mi comunidad, de la iglesia en donde el Señor me tiene sirviendo por su gracia y para su gloria. La intensidad del amor de Pablo, el uso de ese lenguaje que Pablo usa, que Pablo manifestó, un lenguaje emotivo. Eso hace que subraye la profundidad de los sentimientos de Pablo. Pero también la conexión espiritual a pesar de la distancia. Estaban distantes, ya había cierta distancia, y sabía Pablo que iba a ser complicado volver a verlos, pero en espíritu estaban unidos. Es lo mismo que estamos experimentando hoy. La motivación que tenía Pablo. Pablo no tenía la motivación que decían aquellos que levantaban falsas calumnias.
falsos testimonios. Pablo no tenía ningún otro interés sino el avance del espíritu y el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, el avance de la gracia en sus vidas, en sus comunidades, que cada uno de ellos, hombres y mujeres, niños, ancianos, crecieran a los pies de Cristo Jesús, que vivieran el carácter de Cristo en sus vidas. Muy por el contrario de lo que decían los acusadores de Pablo, se ve que la motivación del apóstol y por ende de su equipo, el que los acompaña, es ver a la comunidad creciendo en gracia, creciendo en piedad, así como prosperaban ellos en todo ámbito. Esa era la motivación. Y vemos en este primer versículo, versículo 17, un anhelo profundo y un amor fraternal, genuino, profundo, que conmueve el corazón de Pablo por esta comunidad. Vamos al segundo punto, ese obstáculo formidable. Verso 18. Ya que queríamos ir a vosotros, dentro del paréntesis, dice, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pablo se confiesa y dice, comenta al margen, ya que queríamos ir a vosotros, lo está hablando grupalmente, plural, nosotros, Timoteo, Silas, que es Silvano, y yo mismo, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Es que interesante, un formidable obstáculo. Pablo enfrentó una fuerte oposición de Satanás. Él lo está diciendo, que le impidió regresar a Tesalónica en múltiples ocasiones. Y el apóstol utiliza, en el griego, el apóstol utiliza una metáfora. Esa metáfora es una metáfora militar para describir oposición, comparándola con esas trincheras que se hacen, que se cavan los enemigos para detener el avance de un ejército. Es como que Satanás cavó trincheras y ya no puedo avanzar. Hay un gran hueco que no me permite avanzar y no puedo llegar hasta ustedes. Esa es la idea que está detrás de este mensaje que el apóstol Pablo le escribe acerca de la oposición del enemigo a su ida hacia ellos. Pero cabe también una reflexión para nosotros. No sabemos cuáles pudieron haber sido esos métodos que utilizó Satanás. No sabemos cómo Satanás obstaculizó. Lo que sí sabemos es que el Señor permitió que Satanás obstaculizara la ida de Pablo a Tesalónica, porque al fin y al cabo Dios es el soberano que rige todas las acciones en este mundo. Dios es el soberano que rige las decisiones en todo este mundo. Incluso el enemigo de Dios tiene que pedirle permiso a Dios y tiene límite. El enemigo de Dios, Satanás, está cercado. No mueve ni un dedo si Dios no se lo permite. Y también hay un punto importante aquí que hay que puntualizar, que hay que acotar, y es la importancia que Pablo le da al hecho del discernimiento en el Espíritu. Pablo, debemos preguntarnos, ¿cómo Pablo estuvo convencido que fue Satanás que lo entorpeció para ir a Tesalónica? ¿Cómo estaba tan convencido que fue Satanás y no fue Dios? ¿Cómo estuvo Pablo sensible y cómo Pablo discernió, cómo Pablo supo que aquel varón macedonio, esa visión de ese varón, era de parte de Dios, que lo estaba oponiendo, que hizo oposición y fue de obstáculo, impedimento para que Pablo llegara a otras de las ciudades donde iba? Pablo no pudo llegar allá, pero él se lo había propuesto, ese había sido su emprendimiento, ese era otro de sus viajes, pero el Señor no le permitió. Qué importante es que cada uno de nosotros pidamos discernimiento al Señor, y esa es parte de la enseñanza a esta altura. La intervención del enemigo, Satanás, es presentado como esa fuerza activa que se opone al avance del Evangelio. Sí, sigue estando presente hoy la oposición de Satanás. Satanás actúa en las vidas de las personas que no aceptan al Señor y hace que sean tropiezo para el avance del Evangelio. Sí, es verdad, pero es verdad también que a pesar de esos obstáculos, Pablo nos demostró una gran persistencia y una gran perseverancia y demostró una gran determinación en su deseo de servir al Señor. Qué importante. Hay una lucha espiritual, hay puntos aquí adicionales, algunas ideas adicionales. Hay lucha espiritual. Este pasaje nos recuerda la lucha espiritual que estamos viviendo diariamente
para llevar el Evangelio de Dios a los distintos lugares, para llevar el Evangelio de Dios a las distintas esferas, televisión, radio, prensa escrita, redes sociales. Hay oposición diariamente, pero también, qué importante, resalta a la vista la importancia de la oración y del discernimiento en el Espíritu Santo. Un tercer punto, una esperanza motivadora. Versículo 19. Porque, ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pablo, mis hermanos, encuentra un profundo gozo y esperanza en los creyentes de Tesalónica. Ahí lo vemos, los cuales considera como su corona en la presencia de Cristo. Y este gozo se deriva de la expectativa de ver el fruto del Espíritu, de su labor misionera en la vida de estos nuevos creyentes. Pablo quiere ver que el fruto del Espíritu esté ardiendo en ellos y esté creciendo cada vez más. Y además Pablo enfatiza que aunque Dios es quien da el crecimiento espiritual, hay gente colaborando, hay gente que está llevando adelante el Evangelio y ellos también recibirán recompensa. Hay puntos que debo destacar aquí. Hay recompensa por la obra que haces para el Señor. Sí, mi hermano, hay gran recompensa para ti que eres un elemento, un vaso útil en las manos del Señor. Para ti que el Señor se vale de tu vida para llevar el Evangelio de la gracia a otras personas, a otras comunidades, a otras naciones, por los medios que sea. Dios tendrá tu recompensa para ti. Pero qué importante también la importancia de ser perseverante y el amor que sea el motor que te motive, mi hermano. ¿Qué es lo que te motiva en el avance del Evangelio, en la predicación, en el compartir, en el colaborar con la obra de Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Debe ser el amor, el motor que te anime, que te lleve adelante. Y un cuarto aspecto, y aquí voy a hablar de varias cosas que creo que es el punto focal de la enseñanza. El tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente. ¿Cuál es el tipo de amor que el nuevo nacimiento produce en el creyente? En aquel que ha abrazado la fe en Cristo. Hay tres cosas que aprendemos en este pasaje. Voy a leer versos 1 y versos 5. Esa primera cosa es una preocupación genuina o una ocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe que produce el amor. Esa ocupación genuina por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe es lo que produce el amor. Versos 1 y verso 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Mi hermano, debo decirte algo, el amor que nace del nuevo nacimiento se manifiesta en una profunda preocupación por el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Eso es así, eso no es negociable. Y Pablo, mis hermanos, en su relación con los tesalonicenses, nos mostró un ejemplo palpable de ese amor. Mira, contra viento y marea quería Pablo conocer el estado espiritual, cómo habían avanzado en la fe la comunidad en Tesalónica, sus hermanos. Él quería saber si el tentador había avanzado en sus corazones o la fe había crecido y se había robustecido en ellos. Por esa razón, él manifiesta la necesidad de cuidar y protegerlos y de animarlos para que ellos perseveraran en la fe. Mis hermanos, qué importante es que nosotros podamos avanzar en la fe, podamos ahondar en el amor que tenemos para con otros. Qué importante es que nosotros virtamos, nos entreguemos, nos fundamos, nos demos completamente por amor a otros, por su bienestar espiritual. Todos los recursos lo dará el Señor, toda la fortaleza y todo el ánimo lo pondrá el Señor. Estoy completamente convencido de eso. Preguntas que debo hacerme hasta este momento, preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo discernir si alguien está experimentando una verdadera conversión
o una falsa conversión. Porque Pablo estaba convencido. ¿Cómo Timoteo se convenció de que ellos habían experimentado una verdadera conversión? Como para yo ahondar en su bienestar espiritual. ¿Qué prácticas puedo yo implementar en la iglesia? Que puedo conversar con el pastor, con el anciano, con el grupo de líderes en la iglesia, para establecer y fomentar el cuidado mutuo entre los hermanos en la fe y procurar la madurez espiritual. ¿Qué puedo? ¿En dónde yo puedo ayudar en la iglesia local? ¿Cómo puedo ser útil? Pero además hay una segunda enseñanza. Versos del 1 al 4. Voy a leer nuevamente el 1 y lo completo hasta el 4. El verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar a nuestros hermanos. El verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, sin reservas, sin aspavientos, para cuidar de nuestros hermanos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido como sabéis. El verdadero amor cristiano no se limita a simplemente una llamada. El verdadero amor cristiano no se limita a simplemente un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp cada semana. No, va mucho más allá. Pablo envió a uno de sus colaboradores, puso en riesgo la vida de Timoteo, y Timoteo no tuvo reservas en ir, dijo que sí. En Tesalónica los habían perseguido y los habían echado, y Pablo tuvo el vigor y el valor de enviar a uno de los de su equipo, Timoteo, muchacho valioso, para conocer el estado espiritual de la comunidad allá. Mi hermano, el verdadero amor cristiano nos mueve a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por el bienestar de los hermanos en la fe, para el cuidado de nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo está nuestro amor en acción? Nuestro amor es sacrificial. Estamos manifestando importancia, nos importa nuestra comunidad terapéutica, la iglesia local. Nos importa cuando otro está sufriendo y quizás está a nuestra mano ayudar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Nos importa involucrarnos en eso? ¿Cómo podemos identificar las oportunidades para servir en la iglesia local? Son preguntas prácticas. ¿Qué obstáculos nos impiden a veces mostrar amor por los demás? ¿Y cómo yo puedo cultivar una mayor capacidad para sufrir, pero con gozo? Porque el sufrimiento es parte del llamamiento cristiano, pero sufrir con gozo. Y un tercer aspecto, y último aspecto, es que se goza profundamente. Hay un gozo profundo en el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Se goza profundamente en el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Versos 6 hasta el 8. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mi hermano, el amor producido por el nuevo nacimiento no solo se manifiesta en una preocupación genuina por el bienestar espiritual de los hermanos en la fe, sino que también nos lleva a experimentar un profundo gozo al ver que ellos están creciendo. Mi hermano, gócese, alégrese por el crecimiento que otros están experimentando. No sienta envidia, no sienta celo, gócese por el avance que otros hermanos están teniendo, por su crecimiento, por su madurez, porque ahora superaron al maestro, porque están predicando mejor que el pastor. Gócese por eso, mi hermano, gócese. El verdadero amor producido por el nuevo nacimiento no solamente se manifiesta cuando te preocupas genuinamente,
sino que también se manifiesta en un verdadero gozo. Experimentas gozo cuando ves a otros hermanos en la fe crecer. Cuando Pablo recibe la buena noticia de los tesalonicenses de la boca de Timoteo, no sé qué palabras serían. Quizás Timoteo le dice, Pablo, no sabes cómo han crecido. Ya han evangelizado a toda la comarca, a toda la tribu, a toda la etnia, a toda la ciudad. Todos, incluso las ciudades aledañas, vienen a congregarse con ellos en la sinagoga. Pablo, se multiplican, Pablo, han tenido hijos y son hijos en la fe. Pablo, se están bautizando. Pablo, tengo tanto gozo. No sé cuáles fueron las palabras, mis hermanos. Pero lo que sí es cierto es que Pablo, cuando recibió esas buenas noticias, experimentó una gran alegría, producto del crecimiento de ellos en la fe. Y eso revitalizó su espíritu. Si hay algo que revitaliza el espíritu nuestro, mi corazón se alegra es cuando veo a otros crecer, desarrollarse, interesarse por las cosas del Señor. ¿Saben qué alegra a un pastor? Ver a otros que están interesados por las cosas del Señor, por la vida de oración, por el estudio de la palabra. Ver a otros que se interesan por otros. ¿Saben qué entristece el corazón de un pastor? Ver a alguien que ha crecido tanto apartarse del Evangelio. Perder interés por Cristo Jesús. Renegar de la fe que un día abrazó. Ese gozo de Pablo se debe a que el bienestar espiritual de los hermanos es una evidencia. Es una evidencia del poder de Dios que transforma las vidas. Y hay puntos claves aquí a destacar antes de cerrar. Hay una conexión entre la fe y el amor. Hay una conexión profunda entre el sufrimiento y el gozo. No olvidemos eso. Hay una conexión profunda entre el trabajo del ministerio, el sufrimiento, el gozo y la madurez espiritual. Hay una profunda relación entre todo ello. En medio del sufrimiento hay una oportunidad de crecimiento. Crea lo que es así, mi hermano. En medio del sufrimiento hay una oportunidad para crecer. Y hay algo importante, la importancia que le damos nosotros a nuestra comunidad. Quiero cerrar con estas conclusiones y aplicaciones. El amor cristiano es activo, pero a la vez es sacrificial. La comunidad cristiana es esencial para nuestro crecimiento. Yo no concibo la vida cristiana separada de la iglesia local. Para mí no existe vida cristiana fuera de la iglesia local. Que tú me digas que no asistes a una iglesia local y que eres cristiano, para mí eso no existe. Para mí no existe el evangelio fuera de la iglesia local. Por lo tanto, la comunidad cristiana es esencial para tu crecimiento espiritual. Y el sufrimiento es una oportunidad de crecimiento. Y vaya que el gozo se encuentra en servir a los demás. Hermano, yo espero que podamos orar al Señor. Y oremos en este sentido: Señor, dame oportunidad para servirte en la iglesia local. Ese debe ser parte de nuestra oración. Señor, dame oportunidad para servirte en la iglesia local. Señor, dame la fortaleza para fomentar relaciones auténticas con mis hermanos en la fe en la iglesia local. Señor, dame la fortaleza para perseverar en la fe, e incluso en tiempos difíciles. Esa debería ser nuestra oración. Señor, y dame la entereza para celebrar los logros y avances de nuestros hermanos en la fe. Que eso no me genere envidia, ni celo, ni resentimiento, sino que el Señor me dé entereza, integridad, pureza para celebrar los logros y avances de nuestros hermanos en la fe. Que el Señor bendiga su palabra este día, que pueda entrar en tu corazón y trastornar tu vida completa. Quiero orar para cerrar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra este día. El apóstol Pablo, a través de este escrito que nos ha dejado, y sigue estando viva tu palabra para nosotros hoy, ha trastornado mi vida completa. La magnitud del gozo que experimentamos producto del crecimiento y el avance y el bienestar espiritual de otros no tiene límite. Y yo quiero experimentar ese gozo. Yo quiero experimentar esa revitalidad o esa vitalidad espiritual
producto de estar contento, alegre y gozoso del avance y el bienestar espiritual de mis hermanos en la fe. Y dame la capacidad y los recursos para hacer todo lo que esté a mi alcance para el bienestar y el crecimiento de mis hermanos en la fe. Que ese amor genuino, producto de un nuevo nacimiento, un amor verdadero, se ponga de manifiesto y en acción y que sea sacrificial cada día de mi vida hasta la venida de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, qué gran enseñanza para mi vida. Quería manifestarle esto. Esto es parte de la serie de los tesalonicenses que tenemos en nuestra iglesia local, la Comunidad Cristiana en Los Cocuyos. Que Dios les bendiga abundantemente.